Si no escogemos una vida, terminamos con una vida que nunca debió ser nuestra. Solamente cuando uno sabe lo que quiere, cuando sabemos lo que queremos, es que podemos decir no a lo que otros quieren imponernos. Pero uno tiene que saber bien qué es lo que quiere. Y eso es algo que no tenemos en claro durante gran parte de la vida. Entonces, cuando vivimos una vida heredada, bueno, estoy siguiendo esta carrera o estoy haciendo esto porque era lo que quería mi mamá, mi tío, mi primo, mi padrino. En un momento la rutina nos empieza a erosionar y lo habitual nos empieza a nublar la visión. O sea, se nos empieza a apagar el fuego de eso que venía con nosotros de fábrica, de nacimiento, de la manera que Dios nos cableó. Y es ahí cuando perdemos hasta la alegría de estar vivos, porque eso hace que nos dediquemos a algo que no nos gusta, que nos va erosionando la felicidad, en todos los órdenes. Una pareja puede estar muy enamorada, pero si le quitamos el romance a la ecuación, la relación se convierte en rutina. El nacimiento de un niño es maravilloso, es milagroso, pero comenzamos a cambiar pañales a la madrugada y empieza la rutina. Muchos de nosotros nos alegramos el día que conseguimos un empleo, por fin. Pero después empieza la rutina y vivimos anhelando que llegue el fin de semana. Conozco un montón de gente que se arrastra de lunes a viernes o de lunes a sábado esperando el domingo. Entonces, uno de los peligros más grandes a los cuales nos enfrentamos cuando en la vida aprendemos el cómo hacerlo y nos olvidamos el por qué lo estamos haciendo, en todos los órdenes. Uno puede venir a la iglesia, sabe cómo venir, sabe cómo cantar, pero olvidó el por qué venía a la iglesia. Pasa en el empleo, pasa en una pareja, pasa con los hijos. O sea, aprendemos el cómo y olvidamos la razón, el por qué. Entonces tendemos a pensar y a actuar de acuerdo a un sistema de creencias heredadas, que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se le llama predisposición heurística. Aunque suene medio raro el nombre, suene a una epidemia, pero es un tema psicológico, es un proceso cognoscitivo increíblemente complejo, pero que el resultado final es el embotamiento mental. Cuando uno hace las cosas sin pensar, vive sin pensar, respira sin pensar, va al trabajo sin pensar, cría hijos sin darse cuenta que está criando hijos. Entonces la vida rutinaria nos empieza a embotar la mente, a entumecer nuestros sentidos y vamos por la vida como arrastrando los pies. Yo no sé si vuestras madres le han dicho lo que la mía, ¡deja de arrastrar los pies! Porque uno en un momento en la vida pasa por la adolescencia como un mamut arrastrando los pies. Que uno lo haga de adolescente, al fin y al cabo uno lo corrige, pero de adulto, en una metáfora, en una hipérbole, que vivamos arrastrando los pies, es triste. O correteamos en una rueda como un hámster, trabajamos, sudamos para pagar gastos y nunca llegamos a nada, nunca alcanzamos eso que alguna vez nos propusimos alcanzar. Quizás piense, bueno, ok, Dante, pero la rutina paga los gastos. Está bien, y tienen razón, un trabajo digno no está mal. Uno tiene que trabajar para pagar los gastos, uno no puede ser un hedonista que hace lo que le gusta y le pagan por hacer lo que le gusta siempre. A veces hay que trabajar, agachar el lomo y hacer lo que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es que lo que nos termina hartando es la tiranía de lo conocido. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Aún aquí dentro de la congregación, de la iglesia, los que están de voluntarios y dice, oh, hoy toca, se le empieza a notar. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Entonces conozco a mucha gente que estudia, que trabaja, que se levanta todos los días sin rumbo. Y esto le ocurre desde el presidente de una empresa hasta el alumno, un pastor, a un cura, a un rabino, a la maestra, a la mamá que cocina todos los días. Y todos nos identificamos con esa tendencia de empezar a vivir sin rumbo, hasta incluso, insisto, en las relaciones personales. Porque llega el día que nuestra pareja está más marcada por la tolerancia que por la pasión.
Y bueno, lo tengo que aguantar al gordo, ¿cuánto más puede vivir? Que acá no pasa, pero en el otro servicio hay muchas de esas asesinas potenciales. Nos propusimos grabar recuerdos en nuestros hijos y la rutina de pronto nos hace hacer que los veamos criar o que los criemos mirando una pantalla. Entonces hay gente que ve a sus hijos, los ve crecer en la cama, porque cuando se van a la mañana están dormidos, cuando vuelven está dormido. Y un día nos damos cuenta que sucumbimos ante la mediocridad y la rutina de una vida que no queríamos, que no era lo que habíamos planificado. Entonces nos volvemos frustrados, irritables, y estamos hartos de ser quienes somos, porque no era la vida que habíamos planificado. Y lo irónico de esto es que muchos de nosotros seguimos anhelando un futuro distinto, un futuro nuevo, pero mientras nos aferramos al pasado, porque es lo único que conocemos. Queremos que Dios nos dé algo nuevo, todos decimos queremos que Dios nos dé algo nuevo, pero nunca permitimos que nos arrebate lo viejo. Entonces no podemos tomar lo nuevo si no dejamos lo viejo. Y si no somos conscientes de eso, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado, como un pasado que se alarga, en lugar de que sea algo diferente como lo habíamos soñado. Y nuestro pasado, lo que es aún peor, puede convertirse en una cárcel que perpetúa las creencias de los que nos criaron. Uno tiende a repetir las cosas de los padres que no queríamos repetir. Entonces, de algún modo, digo, no sé si es intencional, creo que es más inconsciente, reproducimos la misma cultura con nosotros, con lo que nos rodean, de la manera en que nos criaron. Ustedes dicen, ¿está mal eso? Y si uno repite lo malo, sí. Lo engañoso del caso es que a veces nos pasamos la vida intentando no ser como nuestros padres. Que por una cuestión de buen gusto, no le voy a preguntar quién se pasa la vida intentando no ser como los padres. Pero lo cierto es que llegamos a ser como la persona que menos nos queríamos parecer. Esto es lo peor. Durante las terapias o durante las consejerías siempre surge la frase: yo juré que nunca iba a ser como esa persona que despreciaba, pero estoy dándome cuenta que estoy llegando a ser exactamente como esa persona. Y yo conozco esa lucha interior, porque en muchas ocasiones yo me propuse no ser como la peor versión de mi padre, que me dejó algunas cosas buenas y otras no tan buenas, no son para contar. Y yo me propuse no ser como él, pero a veces me asusto porque me veo actuando como él. Me escucho la voz y es la voz de mi papá. Ya bastante que tengo las manos de mi papá que se parecen más, pero a veces escucho que es la voz de mi papá y hasta digo frases que a mí me irritaban cuando me las decía. La famosa, vamos a ver. De acá al sábado puede pasar muchas cosas. Esa manía de no comprometerse como todo político que tienen los padres, ¿no? Hay una historia asombrosa en la Biblia que relata que Jacob estaba cansado de lidiar con su suegro, que era tramposo y canalla. Entonces Jacob solo quería casarse con su hija, y Labán, que así llamaba su suegro, siempre terminaba timándolo. Y para hacer la historia corta, hasta le cambió el salario 10 veces. Un timador, un tramposo. Entonces un día Dios le da un sueño a su yerno, a Jacob, y le dice: te voy a dar la manera de negociar con tu suegro. Quiero que le digas que van a dividir el rebaño, que tú te vas a quedar con las ovejas y las cabras que estén moteadas y manchadas. Que esto es una locura, porque casi no hay ovejas manchadas. Las ovejas no son cebras. No hay muchas cabras manchadas. Como que... Pero aún así Dios le dice: tú te vas a quedar con las manchadas y que él se quede con todas las de un solo color. Un pésimo arreglo para Jacob, pero así se lo había dicho Dios. Porque entre el rebaño, insisto, y nacen muy pocas crías de varios colores. Así que el suegro, pillo y algo argentino, dicen los teólogos, aceptó de inmediato. Dice: claro, me fascina. Y Génesis 30:37 relata que por orden expresa de Dios, Jacob tomó unas varas verdes de álamo, de almendro, de plátano,
le saca tiras de la corteza, descubre lo blanco de las varas y coloca las varas que había descortezado delante de los rebaños, pero en los abrevaderos, donde venían a beber. Y ahí es donde se apareaban también las muchachas y los muchachos. Y los rebaños bebían, miraban el palito que estaba así moteado, y tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Yo estaba leyendo que algunos expertos afirman que Jacob, al quitar la corteza de las ramas, pudo haber expuesto alguna sustancia nutritiva del agua, y eso hizo cambiar el color de los pelajes de las crías jóvenes al beber esa agua. Lo que sea, esto no es una lección de agricultura, es la manera que nosotros reproducimos nuestra manera de pensar o de actuar. El abrevadero es eso que siempre miramos como un referente, incluso a veces sin darnos cuenta. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Como uno piensa, es como uno actúa. No hay forma de ser diferente. Entonces a veces desperdiciamos un montón de energía intentando no ser alguien, no ser algo. Pero para no ser ese alguien o ese algo, incluso para poder evitarlo, tenemos que tenerlo enfrente nuestro. Uno dice, no quiero ser como mi madre. Para eso tienes que mirar a tu madre, para no imitarla. Entonces, si uno ve lo que no quiere ser, termina reproduciéndolo, igual que estas ovejitas y estas cabras. Esto explica por qué tanta gente que creció maltratado, de pronto de grande vuelve a maltratar a sus hijos, del mismo modo que sus padres usaron de él o de ella. No se preocupe que repita el patrón. Se prometieron nunca llegar a ser como sus padres y llegaron a ser exactamente como ellos. Me están mirando todo con ganas de suicidarse, más de decir, a mí me está pasando, pero déjenme avanzar. Para empezar a sanarnos, tenemos que conocer cuál es el sistema de creencias que le damos sin querer. ¿Cuál es el sistema que viaja en nuestros genes, en nuestro entorno? Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que tenemos sobre nuestra vida es definido por un pequeño puñado de experiencias de nuestra infancia. Uno podría decir no, porque cuando llegamos a Dios todas las cosas son hechas nuevas, pero aún así los adultos de hoy somos los niños de ayer. Entonces el 99% de las experiencias se desvanecen en el abismo del subconsciente. Es mentira que uno dice, yo me acuerdo toda mi niñez, tu abuela. Uno se acuerda el 1%. Si no, no habría lugar, no habría los suficientes gigas en el cerebro para almacenar toda una infancia. Y ese 1% es lo que nos define. Y manejar esos recuerdos es determinante. Porque somos la suma de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y las personas que hemos conocido. Eso somos hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cuáles son los sucesos buenos, malos que marcaron nuestros años en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad? Porque si sufriste bullying, que en ese entonces no se decía bullying, se decía hacete hombre, te marca, ¿no? En caso de una dama, aguántatela, pero te van marcando. ¿Cuáles son los primeros recuerdos? Entonces, lo que nos va a sorprender es la forma que esos sucesos aparentemente insignificantes le dan forma a nuestro sistema operativo subconsciente, hasta a la manera que vemos a Dios. La forma que fuimos creados, si no la sanamos, va a determinar hasta la forma que nos relacionamos con Dios. Y esos sucesos aparentemente superficiales determinan nuestra forma de ver la vida, de actuar. Entonces, la mayoría de las relaciones que nos drenan vienen a ser como una pierna con gangrena, que si uno no la amputa, la infección se extiende por todo el cuerpo hasta que se ennegrece el corazón. Y la gente que no tiene el valor de cortar aquello que sirvió para el pasado, al final termina perdiendo mucho más. Ustedes dicen,
pero esto, ¿dónde me deja como cristiano con amor? No, uno sigue amando, eso no cambia. Yo estoy hablando de las relaciones que están arraigadas a experiencias pasadas, pero que no tienen futuro en común. A todo el mundo tenemos seguramente en casa un par de zapatos viejos que son comodísimos. Ay, estos zapatos, eso donde los dedos entran ahí, especialmente después que los tienes dentro de un taco, que dice liberen a Willy y los dedos salen ¡puf!, así buscando la libertad. Y uno se pone esos zapatos, pero tienen olor, y el olor a pata lo sienten todo menos el dueño. Tienen agujeros y no nos van a llevar lejos. Esas son las relaciones que a veces hay que cortar. Son cómodas, pero no van a llevar al futuro. Yo estando en Argentina construí muchas amistades que en su momento pensé que iban a ser para toda la vida. Como cuando uno va a la escuela primaria y tiene esos amigos de 12 años que dicen nos vamos a ver hasta que seamos grandes. Y después uno no se vuelve a ver más. Cuando ya uno es más grande elige la amistad ya no por coincidir en el mismo aula o en el mismo salón, sino por elección. Pero me di cuenta que nuestras vidas fluctúan por temporadas y las amistades siguen el mismo patrón. Entonces, sea cual sea la razón, eso redefine la dinámica de la amistad e incluso del parentesco. Hay parientes con los que uno estuvo muy cercano y después la vida, Dios, nos va alejando. Y no deberíamos sorprendernos si por una razón u otra la vida remodela el terreno de tanto en tanto. No es culpa de nadie. Las cosas cambian. Nadie es el mismo después de 20 años. ¿O sí? Si alguien cree que es el mismo, mírese al espejo, desnudo y con la puerta cerrada. No somos quienes fuimos, somos otros. Yo no soy el mismo cuando tenía 30, ni cuando tenía 20, ni pensaba como pienso ahora. No somos los mismos, somos otros. Y como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, todo en esta vida tiene un tiempo, una temporada, incluyendo la amistad. O sea, por razones obvias no podemos forzar amistades para toda la vida. ¿Por qué? Porque se forjan en las trincheras del diario. Por definición, toman toda la vida para que una amistad se desarrolle toda una vida. Pero no todos vamos a conservar los amigos de siempre. Entonces, por nuestra salud mental tenemos que decir, a ver, no vamos a llegar toda la jubilación juntos, a la mecedora, a compartir los dientes en el mismo vaso. Me voy a cambiar el pañal, me cambias el mío, ya que va, no va a pasar eso. Puede que nos jubilemos con un grupo totalmente diferente a los amigos que tenemos ahora. Ahora, muchos venimos del mismo entorno, incluso crecimos en el mismo hogar, ¿o no? Y terminamos en lugares diferentes completamente en la vida. ¿Hay alguien acá que no se parece a su hermano o a su hermana? Bueno, vinieron los parecidos de Suiza todos. ¿Hay alguien que dice, yo no me parezco a mi familia? Una valiente, por fin. La familia no te está viendo, tranquila. Viste que a veces uno dice, no me parezco a mi hermana. Pero parece que yo fui adoptado y hasta uno empieza... Después uno se ve la misma nariz, la misma... Y uno dice, no soy adoptado. Pero a veces uno dice, ¿por qué soy tan distinto a mi familia? Y más cuando uno conoce a Dios y te van cambiando los valores y los principios... que uno dice, qué diferente, y uno ya está en la mesa navideña o en la mesa de Nochebuena y ya no hay temas en común, uno ya no se ríe de los mismos chistes. Aún aquel que dice, yo nunca cambié como algunos, los que se dan de intransigente, todos cambiamos. Pero mucha gente valora nuestro presente con la perspectiva que tenían de nuestro pasado. Recordemos que Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad porque la gente dice, si este es el hijo del carpintero. Conocemos a su familia. ¿Qué se viene a hacer el Mesías? ¿Qué impidió sus milagros? No su ubicación geográfica. Fue la visión limitada de los que se fijaban más en su pasado que en su presente. Y algunos de nosotros tenemos gente que nos dice, yo te conocí cuando no eras nadie. ¿No? Yo te conocí cuando eras un muerto de hambre.
A mí me dicen siempre, yo conocí a Dante cuando tenía un Renault 18 fundido y un traje brilloso de tanto planchar. Perdón por no conservar el saco brilloso en un museo y por haber cambiado el auto fundido, perdón. Mientras más fuerte sea la emoción, más fuerte y duradero es el recuerdo. Entonces casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados con emociones muy intensas, positivas o negativas. De allí la famosa frase poética, uno se olvida lo que te dijeron, pero nunca cómo te hicieron sentir. Me vine Neruda hoy, ¿eh? Porque así Dios nos estructuró. Uno dice, voy arriba, pero es por más como me siento que lo que me dicen. O las canciones, como Dios me hace sentir. Eso es lo que uno nos marca, lo que sentimos. Entonces el 99% de nuestras experiencias del pasado se olvidan con rapidez porque no las sentimos. ¿Por qué nos olvidamos gran parte de la infancia? Porque no la sentimos, porque estábamos ocupados viviendo. Por eso es muy sanador la mayordomía, la manera que manejamos nuestros recuerdos. Y a veces uno tiene que ser consciente y desfragmentar algunos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravio, de ofensa, hay ciertos recuerdos que no conviene tenerlos, por mucho que los hayas sentido negativamente. No conviene que ocupen lugar, porque van a ocupar el lugar de otras cosas. Entonces tenemos una tendencia natural a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Y vamos a ver que a medida que envejecemos, en tu caso, yo todavía no llegué, pero a medida que estás envejeciendo, uno ya no recuerda cosas, uno tiene el recuerdo del recuerdo. Uno va a empezar a recordar cosas que en realidad nunca sucedieron así. Los recuerdos no son objetivos. A medida que uno envejece, los recuerdos son muy subjetivos. Y tenemos la tendencia de añadirle romanticismo, dramatismo catastrófico a nuestro pasado. Me acuerdo una vez que estaba en el Titanic. ¿Vos estuviste en el Titanic, abuelo? ¿Cuándo? No te dan ni los números. Mi abuelo me contaba una historia que yo llegué a pensar que era el padre Rambo. Me contaba unas historias. Cuando estuve en la guerra, agarré mi fusil, salía la vieja y decía, callate viejo, que no fuiste ni siquiera al servicio militar. Y él se enojaba porque no se sentía un mentiroso. De tanto contarlo, él ya había estado en la guerra. Y dice, ¿qué es esta cicatriz? ¿Qué es esta cicatriz? La operación de la vesícula, decía la vieja. Entonces todos distorsionamos nuestros recuerdos a base de minimizar unos mientras ampliamos otros, los que nos conviene. Pero la manera, insisto, de manejar nuestros recuerdos va a determinar nuestra manera de ver a Dios y a ver la vida. Y hay quienes se les hace muy difícil borrar los malos recuerdos y eliminar la basura mental. Pero la gente nos juzga basado en lo que fuimos y no en lo que somos. Y mucho menos lo que podemos llegar a ser de la mano de Dios. Mucho menos. Entonces nos juzga por lo que nos conocen. Y esas relaciones nos mantienen aferrados a Tijuana. Y parte del lastre que resistimos de dejar y que nos llevamos al viaje de la vida, también es esa gente que ven dónde estás ahora, pero no se acuerdan todo lo que tuvieron, no saben lo que tuviste que hacer para estar donde estás ahora, o no tienen idea de tus procesos, de tus batallas. Ven una foto tuya en la casa y dicen, qué lindo en Yanquilandia, qué fácil. No saben que tuviste 8 trabajos para poder pagarla. La gente ve nuestra tierra prometida, pero nunca conocen, ni quieren conocer nuestros desiertos. Y nadie puede apreciar la magnitud de nuestro éxito si no ha visto la ferocidad de nuestras luchas. Y caramba, que la mayoría de los que están acá se han roto el lomo, han trabajado, han tenido que separarse de sus seres queridos, han tenido que renunciar a jugar con los chicos porque
este es un país donde uno no se puede colgar del cable y tengo DirecTV gratis, me agarro el gas y me copio. Gloria al Señor por todo lo que me puedo colgar. Esto no pasa. Pasarán otras cosas, pero esa no. Y si uno se retrasa la renta o el alquiler un día, al otro día está SWAT sacándote. En nuestros países uno se puede quedar 7, 8, 10 años sin pagar. Porque simplemente no contestamos la puerta. Acá viene SWAT y se sacan inmediatamente o comenzaremos a disparar en la cabeza y uno tiene que irse. Pero te ven y dicen, ¡ay, qué fácil! A mí me dicen siempre, ¡qué fácil Dante que puede hacer muchas cosas! Pero claro, tiene los recursos. Y yo digo, ¿no será que tengo los recursos porque siempre hice muchas cosas? ¿No será que trabajé? ¿No será que me esforcé, que le creí a Dios? Porque yo también nací en el mismo Tijuana y sin recursos. Cuando yo nací en San Martín, Buenos Aires, y nací, no le dijeron a mi mamá, señora, le acaba de nacer un hijo con recursos. Ni nací en el Palacio de Buckingham. Entonces, como dijo una famosa conferencista, Brené Brown, si no estás en el ring, si no estás en el cuadrilátero recibiendo una paliza de tanto en tanto y solo estás criticando sentado en los asientos baratos del teatro, no estoy interesada o interesado en los comentarios sobre mi vida. Punto. Si no te peleaste palmo a palmo con la vida. Entonces hay mucha gente que no conoce de dónde venimos y el precio que tuvimos que pagar. Y seguramente habrás escuchado este dicho, hay que quemar las naves. A un gran conquistador hace mucho tiempo iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres le eran mayor en número, embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó y dio la orden que queme las naves o los barcos que lo habían llevado hasta ahí. Y al dirigirse a sus hombres dijo, ved cómo los barcos se convierten en cenizas, en humo. Esto significa que no podemos dejar estas playas a menos que ganemos. No hay retirada, o vencemos o morimos. Ese gran conquistador fue Hernán Cortés y la gran batalla fue la conquista de México. O sea, prendió fuego lo que podía ser una opción de retirada. Le sucedió a Israel al salir de Egipto. Si la esclavitud sigue siendo una opción, siempre vamos a regresar. Yo le decía hace poco a una misionera, si te vas a misionar, tienes que desempacar completamente. Aquel que va, abre la maleta y va picoteando así, saca un calzón y saca una cosa y vuelve a poner un calzón sucio, saca uno limpio, es porque sabe que se va a ir. Pero aquel que pone todo en los cajones porque sabe que se va a quedar, la opción de que si las cosas se ponen mal me voy, es lo que hace que no tengamos raíces en nada. Imagínate un marido que se casa así, y yo me caso, si a los 3 meses estás una loca, yo me voy, o viceversa. Entonces, si siempre hay una forma de retirada, vamos a ser esclavos. ¿Cómo lo llamamos? Seguridad, comodidad, plan B. Pero yo lo llamo el viejo Tijuana. Kansas. Israel tuvo 370 años atado a la esclavitud. Grandes en cuerpo, débiles en espíritu para resistir. Lo más difícil es dejar las creencias. Quitarnos el perno del entorno, de las cosas. Y eso no le corresponde a Dios, ¿eh? El peso hay que despojárselo. Uno no puede decir, Señor, quítame el peso. Quítatelo vos. Sácame de las redes sociales. Sácala vos las redes y la va a sacar Dios. Que se mueran los chinos que crearon el TikTok. No, hay que sacar TikTok del celular. Son los grilletes que nos distraen y nos impiden salir de los límites de Egipto. Israel tenía un comisario de tributos. El objetivo no era hacerlos trabajar, sino destruir sus espíritus. Querían doblegar a toda una raza para que generación tras generación sirvieran a sus captores. Como dijo Al Pacino, interpretando al coronel Slade en la famosa película del 92, Perfume de Mujer.
Él dijo, en la guerra tuve muchos muchachos y los vi amputados de uno y hasta dos de sus brazos. No hay nada tan cruel como un espíritu amputado, porque no hay prótesis para eso. No hay prótesis para un espíritu amputado. Por mucho que vayas tras el sueño americano, por mucho que te vayas a los Estados Unidos, a Europa, con un espíritu amputado vas a ser un esclavo donde vayas. A menos que uno corte con el pasado definitivamente, queme las naves. ¿Qué nos impide dejar Egipto? Hebreos dice, despojémonos del peso que estorba. Entonces, insisto, quitar el pecado es más sencillo, uno se arrepiente y ya. Pero el peso, para el peso hace falta valentía. Más cuando hoy en día es una ofensa salirse de un grupo de WhatsApp. ¿Por qué se salió del grupo de WhatsApp de las madres? Porque estaba harto de las madres que comentan el gasecito del Matías. Pero no entiendo, hicimos algo, perdón, hicimos algo y te empiezan a llamar porque te saliste del grupo de WhatsApp. Hay gente que podría orar, tengo que salir del grupo de WhatsApp de mi familia, no sé cómo, y salí. Entonces, cuando Israel fue libre, tuvo nostalgia por los sabores gastronómicos de Egipto. Ellos salieron de Tijuana, pero nunca se sacaron Tijuana de adentro. Nunca se sacaron a Argentina de adentro, aunque salieron de Argentina. Y Números 11:5 dice, ¿cómo echamos de menos lo que comíamos en Egipto? Comíamos pepinos, melones, cebolla, ajo. No importa que eran esclavos, ellos extrañaban lo que comían como esclavos. Entonces hay aromas que a veces regresan y nos dan nostalgia de tener eso que ya no va a ser. Y los aromas están conectados con la memoria emocional o no. Y ese ajo y cebolla para los esclavos nunca fue gratis. Es como internet, como la red. Si algo en internet es gratis, es mentira, es porque tú eres el producto. La comida de Egipto era gratuita, pero para mantenerlos fuertes para la esclavitud. Entonces es hora de quemar las naves, mi amigo. En cierta ocasión Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano y los ojos en el arado es digno del reino de Dios. Hay que prender fuego el pasado, no hay opciones. Si queremos un buen futuro necesitamos un pasado en llamas. Y eso es lo que llamo un incendio intencional. Es decir, hay cosas que están buenas y otras que no están buenas. El pasado es lo que hemos hecho, donde hemos estado, quiénes somos. Y cada día tenemos que escoger entre vivir en ese pasado o crear un futuro. Nos vamos a tener que acostumbrar a las pastillas para la garganta de este lado de la frontera. Al dulce de leche de estas vacas. Ahora, no es un camino fácil, porque uno se aferra a lo conocido, se aferra a lo que tiene, y a veces ahí, insisto, hacemos una extensión del pasado. Y en algún punto de nuestras vidas tenemos que poner en un altar todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos, pero esa es la vida. Eso es casarse. No podemos decir, yo me voy a casar, pero si la cosa sale mal me voy con mamá. Yo sé que algunos lo hacen, pero eso no es casarse. Hay que quemar a la vieja, hay que quemar lo viejo. Dicho esto, yo no te voy a mentir. Hay dolores de la infancia que nunca se van. Si algún predicador te dice por ahí, no, todos los dolores se van, es un timador. Se alivian. Pero hay dolores que nunca se van por completo porque, insisto, están en ese 1% que Dios permitió, tema para otro mensaje, para hacer lo que hoy somos, para darnos cierta resiliencia, cierto umbral de resistencia a los avatares de la vida. Olvidar no es adquirir amnesia. Uno puede recordar el dolor, pero que ese dolor ya no viaje con nosotros. Que ese dolor no nos acompañe a todos lados. Las cicatrices son una belleza especial. A mí me gustan ver cicatrices. Porque quien no tiene ninguna herida significa que no peleó nunca una batalla de las buenas. Las heridas de la vida son una placa de honor.
Son como las marquitas de la cesárea de una mamá, que hablan de que ese mapita que ahora aparece en su panza es que parió, que dio a luz hijos. Las marcas, sean cual sea, siempre son buenas. Hay un viejo chiste malo que relata que un día se juntaron varios gringos machotes para presumir sus cicatrices. Lo deben conocer. Uno de ellos se levantó la camisa y dijo: esta cicatriz me la hice peleando cuerpo a cuerpo en Kansas City. Y ahí mismo se levantó otro la camiseta y dijo: esta marca me la hice en una balacera con la policía en Dallas City. Otro hizo lo propio y dijo: Oklahoma City. Alguien dijo: Connecticut City. El pobre hispanito que estaba ahí, para no ser menos, levantó la camiseta y dijo: Appendi City. Es chiste malo, pero había que ponerlo en alguna parte, ¿no? Pero las heridas marcan que no nos rendimos, que peleamos. No era el momento, lo sé. Lo que trato de decir es que una vez que sacamos el aguijón, la sanidad es inevitable. Entonces no tenemos que pasarnos la vida tratando de no parecernos a alguien, de no repetir el patrón de los padres, sino más bien podemos dejar que Dios redima nuestro pasado y haga algo con esas cenizas. Hace más de 100 años, unos pescadores estaban cenando al lado del mar de Escocia, intercambiando anécdotas de pesca. Uno de ellos hace un gesto así con la mano para describir el tamaño de un pez que se había perdido, y su brazo cayó sobre la charola, sobre la bandeja que la criada traía la cafetera y el café, y salió volando el café y pegó contra la pared y dejó una mancha indefinida de color marrón. Y el dueño de la posada se lamentó y dijo: hoy voy a tener que volver a pintar toda la pared. Tal vez no, dijo un extraño. Permítame trabajar en la pared. Como no tenía nada que perder, el propietario aceptó la oferta singular. El hombre sacó lápices, pinceles, óleos en su maletín de artista, trazó unas líneas alrededor de las manchas, aplicó sombras, colores en la salpicadura de café y empezó a surgir una imagen definida. Dibujó un ciervo con una cornamenta formidable y el hombre puso su firma en la parte de abajo, pagó y se fue. Era Sir Edwin Lenser, un famoso pintor inglés, conocidas por sus pinturas sobre vida silvestre, sobre animales. Y en sus manos, un error se convirtió en una obra maestra. Entonces las manos de Dios hacen lo mismo con nuestra infancia. Él viene y pinta encima de los borrones dislocados de nuestra infancia y hace una obra de arte. Dice: este Dante que tiene síndrome de Asperger y es tímido, y mirá los padres que tiene, uy, los hermanos que le tocó, y el abuelo que está loco que cree que estuvo en la guerra, y es más pobre que una rata, y no tiene posibilidad ni ir a la universidad, lo mandaron de técnico electrónico. Y con esa mancha Dios dice: no voy a dejar que determine su identidad el entorno, no voy a dejar que eso lo defina. A mí lo que me define no es el día que me estrellaron contra la pared, es el día en que Dios hizo una obra de arte con mi mancha, con mis cenizas. Y el mal manejo, insisto, de los recuerdos puede ser tan debilitador como una minusvalía mental. Porque la gente que vive atascada, un pésimo recuerdo, no puede recibir lo que Dios le da, no puede ir a futuro. Yo una vez te conté que El Mago de Oz fue una película estrenada en 1939, que seguramente trabajó ahí mi abuelo, que sigue siendo un clásico del cine mundial, que básicamente es la historia de Dorothy, una niña que vivía en una finca en Kansas, interpretada por una gran actriz, Judy Garland, y que a raíz de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Esa es la novela llevada al cine. Y ahí se acuñó una frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto cuando llega al mundo de Oz. Le dice: me parece que ya no estamos en Kansas. Esa frase se utiliza para cuando cambia nuestro entorno habitual, cuando cambian los rostros conocidos,
cuando cambia la forma rutinaria de vivir, cuando cruzamos la frontera para venir a vivir a este país, los que somos inmigrantes. Pero se utilizan los negocios, en la política, en cualquier ámbito que sea diferente al Kansas del cual crecimos. A efecto de contemporizar la frase, podríamos decir, ya no estamos en Chiapas, ya no estamos en El Salvador, ya no estamos en Buenos Aires, ya no estamos en Tijuana, por ejemplo. Yo voto por la frase, a partir de ahora, ya no estamos en Tijuana. Yo sé que no nacieron en Tijuana, todos, pero por lo general nos atrae lo que conocemos. Así que yo voto por decir, para que no sea tan gringa la frase, ya no estamos en Tijuana. El día que ustedes predican, pongan Buenos Aires o el ejemplo que quieran. Ahora, existen los barrios para chinos, para hispanos, para gente de color, para gente pobre, para gente rica. Hasta un famoso predicador americano allá en los 80 intentó hacer un barrio privado solo para cristianos. Porque lo seguro, como dije una vez, lo limitado nos hace sentir tranquilos. Es una aldea controlada por lo que conocemos. Y la mente estrecha nos dice que no hay más nada allá, más allá de la jurisdicción de Tijuana, que no hay más nada allá de Buenos Aires. Entonces vivimos nuestra propia pecera con problemas familiares agotadores que nunca se terminan y nunca podemos ver el futuro porque nos empieza a envolver la rutina de las creencias. Yo digo, ¿no habrá un momento en la vida que Dios quiere que renegociemos aquello que nos preocupa y aquello que vamos a partir de ahora a dejar pasar por alto? ¿Por qué hay gente que pasa días enteros sumergidos en asuntos familiares insignificantes? Yo sé que algunos dicen, sí, a mí me pasa, a todos nos pasa. Yo estoy consciente que hay algunas turbulencias en la vida, algunas pruebas que no las podemos ignorar. Enfermedades terminales, alguna minusvalía, etc. Pero muchas otras son lastres que arrastramos del viejo Tijuana. Estoy hablando metafóricamente, de donde haya nacido. Conozco gente que gasta recursos, tiempo, extinguiendo fueguitos que no valen la pena. Y yo estoy convencido que acá debe haber gente que le encanta, que es adicta al drama. Alguien debe conocer a alguien que es adicto al drama. Siempre tiene un problema terrible, siempre. La vida es a las 7:06 centro, la huérfana, la pobre de Guadalupe que va a River. Es siempre así. Que la vida es una telenovela. Son fatalistas. Ay, el nene se le atraviesa una flatulencia. ¡Oh! Te lo cuentan como que le agarró un cáncer terminal. No sabe, estoy orinada por un dinosaurio. Se me constipó el Matías. ¡Oh! No me hace caca. ¿Qué hice, Dios, para tener esta vida? Uno dice, no puede ser. Esa hay que mandarla en un container a África. Pero hay gente que dramatiza las boberías cotidianas. Y yo sé que existen muchos momentos reales de angustia que uno no puede evitar. Pero mi pregunta es, ¿no llegamos a un momento en que decimos, ¿no será que me estoy complicando la vida con una carga en los hombros que podría quitarme, pero que la heredé de mi familia, porque así era mi mamá, porque así era mi abuela? El escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El domingo pasado yo hablaba del pecado. Uno dice, pecado que confieso, pecado que desaparece. Lo más difícil es confesar el peso, las distracciones, que no llegan a ser un pecado capital, pero que nos distraen. Son los asuntos grasos de la vida. Es la basura que nos inflama. Si uno quiere adelgazar en este país, tiene que cortar el gluten, las harinas y todo lo que inflama, todos los aditivos, el azúcar. Casi nadie engorda por comer comida sana. Lo no saludable es lo que nos inflama. Y en la vida pasa igual, hay cosas que nos inflaman, no nos nutren, no nos alimenta, pero nos drena, nos vampiriza, nos carga. Y son cosas que heredamos de nuestros padres. Y te lo digo porque esto no es un mensaje para ustedes nomás, los pobres mortales. Yo muchas veces
Me veo dramatizando como mi mamá. Mi mamá era una súper actriz. Glenn Close, Michelle Pfeiffer no existían, eran un frijol al lado de mi mamá. Entonces a veces yo tiendo a dramatizar porque viaja conmigo. Yo me acuerdo siempre de la casa de mi abuela Ana, que tenía la casa repleta de cosas que parecían que habían sobrevivido a la Segunda Guerra. De ahí la locura de mi abuelo, que veía las cosas y pensaba que había estado en la guerra. Ropa antigua con un agujero de polilla, fotos cuarteadas color sepia metidas en unos marcos ovalados espantosos, una máquina de coser Singer. Si alguna acá sabe lo que es una máquina de coser Singer, tiene que hacerte una colonoscopía una vez por año, llegaste a la edad. Esa con el pedal abajo. Un lavarropa que hacía un ruido de tractor, interferían los aviones que pasaban por encima. Así. Y ella presumía, yo nunca tiro nada. Más vale a juzgar por el abuelo que estaba ahí, para empezar, pues el abuelo no tiraba nada. La abuela no quería aceptar que algunas cosas, a pesar de lo hermosas que habían sido, ya no eran útiles. A ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto. Porque la mayoría de nosotros somos acumuladores de lo familiar de Tijuana, de mi caso de Billinghurst, de Buenos Aires. Las cosas que sirvieron, pero que ya no funcionan. Lo que nos sacó de Egipto no siempre nos sirve para entrar a la tierra prometida. Pero somos acumuladores compulsivos de creencias, de historia. Mantenemos viejas, yo siempre digo, mantenemos viejas relaciones cuando ni siquiera somos correspondidos. Seguimos siendo leales a veces a amistades que, como digo siempre, se mantienen por un solo remo. El día que dejamos de remar, el día que no lo llamamos por teléfono, el día que no mandamos un texto, no nos habla más. Porque era mantenida la relación por un solo remo. Yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que creía mi amigo, nunca más supe de él. Jamás. Entonces digo, ay, era yo el que insistía con feliz cumpleaños. Y la otra vez. Pero uno se aferra a lo conocido, a lo familiar. Hay gente que usa hasta el mismo producto de una marca, el mismo, no consigo esa marca, no consigo. Pero no es que está buscando la marca de plutonio. No consigo el supositorio que yo usaba en El Salvador. De verdad. Y no se ría porque yo conozco gente de acá que se va hasta Tijuana. 4 horas de fila ida y vuelta para comprar unos caramelos para la garganta que los gringos no saben hacer. De verdad. Porque no es que dice, la insulina de allá es mejor. No, me fui a comprar unos caramelos que los venden en la farmacia de allá. O sea, acá pudieron mandar un cohete a la luna, pero no pueden hacer caramelo para la garganta. Y argentino también. Yo me traigo el dulce de leche de Argentina porque las vacas de acá no saben hacer ese tipo de dulce. La vida está llena de rutinas, de ritos. Entonces no se puede recoger nada nuevo con las manos llenas. Hay que tomar decisiones y soltar. Yo hace poco entrevisté acá mismo a un conductor de televisión que me contaba que sufrió durante meses una contractura muscular gravísima. Estaba completamente duro, no podía ni dar vuelta el cuello y se recorrió todos los médicos. Tomó un montón de medicamentos y nada hizo efecto hasta que fue a dar con un viejo quiropráctico que tomó un bolígrafo y le dijo, mire, yo le voy a recetar algo para que usted tome de inmediato. Toma un bolígrafo así. Y dice, mire que tomé todo. No. Esto cuando usted se lo toma, ¡pac! Agarra el recetario y dice, usted va a tomar decisiones.
Y dice, ¿qué te puede decir? No, ni idea, mi amigo. Eso lo sabrá usted. Pero no son más de 2 o 3 que le están sobrecargando la salud, le están minando la salud, lo están endureciendo. Usted tiene que tomar decisiones. Eso no es otras cosas que estrés por acumular problemas que estoy convencido que no valen la pena. Entonces hay un momento donde tiene que hacer un ejercicio de elecciones y prioridades. Eso es tener sabiduría o envejecer con dignidad. Prioridades. Lo que cambian son las prioridades. Los gustos no cambian, cambian las prioridades. Entonces hay que hacer espacio para algunos problemas que merecen nuestra atención y otros que son un lastre innecesario. Uno habla del pecado e inmediatamente todo el mundo se identifica. Uy, la lujuria, la envidia, los celos. Ahora uno habla del lastre y dice, bueno, el peso, ¿qué es el peso? Y el peso es todo lo que distrae. Los aviones no vuelan sin comprobar el peso de su carga. Porque si no vuelan demasiado alto, gastan más gasolina. Entonces, cuanto más alto uno decida volar, menos peso podemos transportar, y esto equivale para la vida. Uno de los principios de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear y qué definitivamente va a volar fuera de nuestro radar. En esto no me voy a meter. Hay problemas que no nos competen y sin embargo es como que hay gente que se levanta a la mañana y dice, no tengo problema, ¿dónde puedo conseguir uno? Y van y buscan. Y una vez te dije, ¿qué parte del peso que arrastramos de nuestro Tijuana es la que hay que dejar? A veces es una deuda emocional, que los hispanos tenemos mucho, ese famoso síndrome que yo hablo siempre de te estaré siempre agradecido, que suena noble. Caramba, que acá siempre hablamos de la honra. Pero nunca olvidemos que la herramienta es solo una herramienta. Uno le agradece al martillo, no le rinde homenaje. Entonces hay que honrar a quien nos bendijo, pero en algún momento hay que decir, bueno, ya está, suficiente. Cuando uno termina de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no tiene por qué volvernos a llamar, ya pagué. Y hasta algunos nos hacen sentir hasta la obligación moral, que si nos va bien lo tenemos que repartir con ellos. Si te va tan bien, ¿por qué no dejas algo? Porque trabajé, me partí el lomo, porque Dios me bendijo, porque soy un dador, etcétera. Por eso insisto, para que Dios nos pueda llegar al futuro, nos pueda llevar, tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueron muy buenas para el viejo Tijuana, para el viejo Buenos Aires, para el viejo México, pero no para el sitio donde vamos. Uno no puede pasarse la vida aclarando malentendidos, sentimientos heridos, egos dañados. ¿Viste que hay gente, qué te pasa ahora? No, se me enojó la cuñada. Y ahora se me enojó el compadre, y ahora se me enojó. Y siempre está aclarando y aclarando y aclarando. Hasta que un día uno se cansa de aclarar. Y a medida que uno va creciendo, estamos obligados a refinanciar ciertas relaciones. Refinanciar, como un préstamo. Esto incluye a nuestros padres. Uno los sigue amando, pero hay que refinanciar. No sé el caso de ustedes, pero en el otro servicio hay muchos hijos de madres psicopateadoras. Uno tiene que refinanciar la relación con los hermanos de sangre, no dejar de amarlos, refinanciar. Decir, no, hasta acá. Porque uno es el que maneja su propio presupuesto emocional, no me lo manejan los demás. Tú no permitirías que alguien te maneje tu presupuesto financiero. ¿Y por qué alguien maneja tus emociones? Alguien te dice algo, deja de decirte algo y ya tus emociones se desequilibraron. ¿De verdad el poder lo va a tener otro? Entonces a mí esto me resolvió la vida. Jamás, y esto no es anticristiano ni antiamor, pero jamás llames, jamás escribas o hables con alguien motivado por la culpa. Nunca. Ay, no lo llamé por el cumple, se me va a armar un lío. Ay, qué invento. Mejor lo llamo a fulanito por el día del amigo para que no se ofenda. Si se ofende no es amigo. Si se ofende no es amigo. Ese no te va a visitar a la cárcel cuando te metan preso por no pagar los impuestos salariales.
Una metáfora, no se rían tanto, una metáfora. Ay, debería escribirle a Mengano, porque si no, Mengano va a pensar que no le importo. Que piense lo que quiera, el verdadero amigo va a estar ahí. Si él no es por amor y es por culpa, no sirve, drena, vampiriza. En cambio, cuando uno hace las cosas con el amor, se percibe. Entonces, nunca hay que permitir que sentimientos de otras personas manipulen nuestras decisiones. No negociamos con terroristas emocionales. No se negocia con terroristas. Y apenas descubras una terrorista, puede ser cualquier pariente. Pero llegamos a cierta edad donde es vital hacer un inventario emocional y decidir qué voy a refinanciar. Eso es lo que yo me regalé cuando cumplí 50 años. Cuando vaya a cumplir 50 años. Voy a refinanciar. No se puede ir por la vida siempre pagando los mismos intereses leoninos. David dijo, ¿quién me diera alas como paloma? ¿Para qué? Y volaría y descansaría, ciertamente iría muy lejos, moraría en el desierto. Estaba en el palacio cuando dijo esto. Tenía tal cansancio, tanta responsabilidad sobre sus hombros, dijo, yo me iría lejos. Y el Señor siempre, ¿saben qué me responde año tras año? Mantén el rumbo. Haz lo que te mandé a hacer hasta recibir nueva orden. Y cuando yo dudo acerca de lo que me mandó a hacer, me dice, lee mis escrituras, ahí está todo lo que te mandé a hacer. Este es un buen mensaje para ti hoy. Mantén el rumbo, mantén el rumbo. Lo único que podemos hacer es poner la brújula al norte y permanecer fieles. Esa es la única área en la que podemos influir. Porque el tiempo no lo podemos cambiar, no podemos adelantarlo, acelerarlo, retrasarlo. El tiempo le pertenece a Dios. Los resultados le pertenecen a Dios. ¿Por qué se enferman la mayoría de los pastores y terminan enfermos y con úlceras? Dicen, no, es que es lo peor de ser pastor, se calcula 1 hora de prédica, 8 horas de trabajo forzado y encima la gente que te vuelve loco. Porque se pone una carga para lo que no fuimos creados. Yo lo dije una vez y lo voy a decir otra vez. Yo no morí por ninguno de ustedes y no se me hagan los santos porque ninguno moriría por mí. Y si me muriera mañana en el funeral llorarían 3. Ay, sí, qué bueno. Y después, ¿quién viene ahora? Y ya se acabó, es así. Así somos. Entonces, cuando los pastores se ponen cargas para los cuales no fueron preparados, se quiebran, terminan enfermos. La iglesia no es nuestra, la iglesia no es tuya, pastor. Y entonces, ¿cuál es nuestra parte? Ser fieles. No producir resultados. Yo no tengo que cambiar la vida a nadie. Yo no puedo hacer llorar a nadie. Yo no puedo puedo torpemente tratar de llegar a tu intelecto, pero yo no puedo cambiar el corazón de nadie. No puedo generar convicción de pecado por mucho que lo intente. Cuando Nehemías reconstruyó el muro, restauró la dignidad de la ciudad. Y ese era un legado que iba a recordar con orgullo, por muchos años, con gratitud a Dios. Yo puedo decirte que no hay nada que se sienta, no hay nada, como la emoción cuando uno responde a la carga que Dios nos da y vemos a Dios actuar a través nuestro. Es el mayor placer. Así es cuando me siento, cuando me cruzo con gente que me dice, yo crecí con tus mensajes. Una vez Dios te usó para salvarme la vida. Estaba muy triste y un mensaje tuyo me devolvió las ganas de vivir. No es que eso me agranda, por el contrario, porque yo solo sé que soy una herramienta. Pero qué lindo se siente haber obedecido. Qué lindo que yo no esperé un profeta, sino que yo fui e hice lo que estaba escrito acá. Como hizo Carlitos Anacondia, este querido evangelista argentino, se convierte al Señor y lee, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, entre otras cosas, echarán fuera demonios. Y le dijo el pastor, ¿esto es para todos? ¿Para todo el que cree o para los pastores nomás? Y el pastor dijo, no, para todo el que cree. Y dice, ¿yo puedo hacerlo? Y dice, no, te acabas de convertir, querido.
Ahora hay un proceso. Y dijo, ¿pero puedo hacerlo afuera? Ah, sí. Se paró en una esquina Anaconda y dijo, ¡oíme bien, Satanás! Se manifestó hasta la suegra del presidente. Mientras que otros esperaban la voluntad de Dios, este fue y la hizo. Entonces, cuando uno se siente, uy, fui destinado para esto, se siente fenomenal. Nuestros llamados tienen que ver con lo que Dios desea, con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está cambiando, con lo que Dios está transformando. Eso es el llamado de Dios. ¿Tú lo crees? Y cuando respondemos el llamado del Señor, Él pone en nuestra vida el deseo de cambiar al mundo. Y nosotros también cambiamos. Crecemos en dignidad como personas, nos volvemos seguros, centrados, perdemos esa sensación de falta de propósito que tiene tanta gente, experimentamos la satisfacción de saber que formamos parte de algo que importa, algo grande, algo que está en el corazón de Dios. Eso que sentimos hace un rato cuando vimos el resumen de lo que hicimos como iglesia desde el 2020, eso de decir, wow, yo pertenezco a esto. Ya sea como tracción a sangre o poniendo una semilla, pero somos parte de algo muy grande. Entonces la iglesia, la gente se congrega en nuestras iglesias por dos razones: para pertenecer a un club de amigos, juntarse con gente que piensa y vista como ellos, o para obedecer el mandato del Señor de ser parte de algo grande. Y somos parte de un plan grandioso, audaz para redimir el mundo. Y cuando respondemos ese llamado, en algún lugar se reconstruye un muro que estaba caído. Alguna parte del mundo se redime. Así que por favor, si estás aquí o en casa y eres de los que estás entre los que cada fin de año toma resoluciones, hace listas y le gusta hacer planes, yo tengo esta palabra. Primero, no te canses de hacer el bien. Querido pastor, no te canses de hacer el bien. Querido siervo, diácono, anciano, servidor, no te canses de hacer el bien. Sé fiel en lo que te mandó a hacer Dios hasta que Dios te cambie la orden. Y recuerda, cuando te parezca que no hay un nuevo plan, es porque tú eres el plan. Somos el plan. Nuestros maestros, bueno, no nuestros maestros, los maestros, no siempre son nuestros, adoctrinan así, ahora sí, a nuestros hijos con la idea de que no somos más que el producto de un accidente, productos del azar, que el nacimiento de una persona es azaroso, ¿no? Y por consecuencia lo que cada uno haga con su vida, incluyendo hasta su orientación sexual, no es una cuestión divina, sino que es una cuestión de preferencia. No existe ningún diseño divino, enseñan que no hay ningún diseño original, y sin embargo la Biblia nos enseña y nos enseñó que Dios nos diseñó con un propósito en mente. El Salmo 139:14 dice que somos una creación admirable. Cuando el Señor nos terminó de hacer, dijo, ¡wow! Mira qué lindo me salieron. Bueno, los argentinos capaz que más lindo que otros, pero cuando ustedes predican, pongan el ejemplo que quieran, ¿eh? Y con el avance de la ciencia es cuando más deberíamos empezar a entender estas palabras de que somos una creación admirable, no al revés. A veces pensamos que hay una dicotomía entre la ciencia y lo divino. Yo digo, nuestro cuerpo mismo es una hazaña de ingeniería perfecta, un diseño increíblemente complejo que no llegamos a entender. Solo pensando, digo, en el ojo humano, un diseño tan elegante es el ojo y complejo que los científicos hasta la fecha no terminan de dilucidar. Nuestro ojo se mueve a un promedio de 100.000 veces cada día. Hace su propio automantenimiento mientras dormimos. El ojo tiene enfoque, tiene objetivo, tiene su propio ajuste de apertura automática, brinda imágenes a color, imágenes en 3D. Puede funcionar nuestro ojo en total oscuridad y con la luz brillante. Estaba leyendo que el ojo es capaz de discernir 16 millones de colores, que incluyen 70
1000 matices de grises. De hecho, el mismo Charles Darwin dijo, suponer que el ojo. Charles Darwin fue el que por mucho tiempo sostuvo que descendíamos del mono. Si algún día tu esposo le enseña a tu hijo que descienden del mono, dile, esa es la familia de tu papá, no la mía. Charles Darwin dijo, suponer que el ojo, con sus mecanismos de ajuste focal, de luz, de corrección, de defectos cromáticos y esféricos, se formó de la evolución natural, lo debo confesar, es el absurdo más absoluto, solo del ojo. Ni hablar de nuestra piel, que un solo centímetro cuadrado de nuestra piel tiene 3000 células sensoriales, 12 sensores de dolor, 200 sensores al calor, 700 glándulas sudoríparas, 1 metro de vasos sanguíneos, 3 millones de células. Estás diciendo, yo no sabía que tenía todo eso encima. 4 metros de nervios que envían al cerebro mensajes a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Nuestro cerebro pesa 1,5 kilos. Algunos pesan más, algunos pesan menos, pero 1,5 kilos. Y contiene 12.000 millones de células, que cada una está conectada con 10.000 células cerebrales más, lo cual implica 120 billones, como decía mi maestra, con B de vaca larga, billones de conexiones. Nuestras moléculas de ADN contienen la información más detallada de todo el universo. Entonces, y por supuesto no estoy hablando de la maravillosa teoría de las maravillas de la gravedad o el sistema solar o el perfecto equilibrio entre el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera que hace posible la vida terrestre. O sea, ¿qué otra evidencia necesitamos para darnos cuenta que nuestro mundo fue creado con la más alta inteligencia, sabiduría, enfoque, propósito? No hay una sola persona en base a esto que haya sido creada como accidente o como producto del azar o el producto de un simple encuentro sexual entre dos personas. Entonces, todos los que hemos nacido somos una obra de arte intencional, creada por la mano de este mismo artista maestro. Eso ya merece un agradecimiento para decir, no lo había pensado. Dios me hizo intencionalmente, ¿o no? Dios le dijo a Jeremías, antes que te formaras en el vientre, ya te había elegido. Antes, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Antes que fuese formado en el vientre, no cuando lo vio como un feto. Antes. El Salmo 139:15 grafica las palabras de David que dice, mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito del vientre de mi madre yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea que las primeras ecografías fueron un invento del Señor. Todo estaba escrito en tu libro, dice David. Se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Ni uno de mis días existía y tú ya los estabas diseñando. Entonces, Dios llamó profeta a Jeremías antes que naciera. Llamó predecesor a Juan el Bautista antes de que naciera. Llamó libertador a Sansón antes de que naciera. Y a mí no se me ocurre un mejor ejemplo de cómo Dios nos va revelando para qué. Yo no estoy diciendo que no haya veces son legítimas para esperar en el Señor. Pero la mayoría de las veces que decimos estoy esperando en el Señor es una excusa, especialmente cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor no dijo, vayan y anuncien, pero igual esperen a que yo diga cuándo es el tiempo, Vayan y anuncien, pero siempre esperen una reconfirmación, porque a lo mejor yo estoy medio con un desfase hormonal y cambio de opinión. Cuando los israelitas tenían que cruzar el Mar Rojo y los egipcios venían atrás, pisándole los talones,
se quejan con Moisés. Moisés ora y Dios dice esta famosa frase que no es muy conocida, pero está en las Escrituras. Le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dan ganas de decirle: ¿y a quién otro voy a orar? Pero lo que es una pregunta retórica la de Dios. Dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos que marchen. ¿No nos han dicho los padres alguna vez eso? ¿Qué me venías a decir a mí? ¡Limpia tu cuarto! Esto es lo que Dios dice. ¿Qué me vienes a orar a mí, Moisés? Hablas como un padre. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y pero está el Mar Rojo, y que marchen. ¿Por qué clamas a mí pidiendo mi voluntad? Dice hoy el Señor. Cuando ya te di hace años las órdenes para actuar y marchar. La gente que dice que yo todavía no tengo un plan, porque ya Dios no te va a repetir la misma orden. Yo soy, y muchos de ustedes son jefes o tienen gente a cargo, somos personas injustas y aún así no nos gusta repetir las órdenes. Especialmente si somos pragmáticos, claros. Cuando yo puedo repetir alguna orden que dice: perdón, tal vez Dante no te explicaste bien, y me explico mejor, porque puede que sea, le doy el beneficio de la duda. No obstante, cuando ya di la orden de manera clara y el tipo se queda ahí, el empleado no hace lo que le digo que tenga que hacer, tiene un problemita más grave, ¿no? Otra excusa muy creativa es: no, yo te entiendo, pero lo que quiero es, no quiero adelantarme a Dios. Yo me imagino a Dios diciéndole a Gabriel: este tipo es demasiado rápido. Me cuesta seguir el ritmo. Me distraigo un poquito y el tipo se me adelanta. No quiero adelantarme a Dios. Yo pienso que a veces estas cosas tenemos que decírselas a Dios para que se ría un rato, porque no quiero adelantarme a Dios. ¡Oh, el adelantado! Perdón, señora adelantada. Está bien, Señor, te espero, pero apúrate. No es así. Lo más probable es que Dios esté esperando que nosotros movamos el trasero y no al revés. Entonces, mientras que exista gente que busca la voluntad de Dios, hay muchos otros que directamente van y la hacen, punto. En Lucas 9:59 leemos la historia de alguien a quien Jesús la llama para que lo siga. Le dice: sígueme. Dice que le dijo a una persona, a un muchacho: sígueme. Y el muchacho le dice: Señor, déjame que primero entierre a mi padre. Jesús le responde: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia conmigo el reino de Dios. Otra orden que el tipo no quiere seguir. Y yo tengo que confesar, desde que escuché esta historia de niño, que gran parte de mi vida no entendía este texto. Lo sentía como una gran falta de empatía a priori de parte de Jesús. ¿A quién no le gustaría que le dieran un par de horas para poder ir al funeral de un ser querido? Déjame ir al funeral y vengo. ¿Quién de nosotros no habría pedido lo mismo si acaba de morir papá o mamá? Pero de pronto tuve una revelación. Dios me dijo: ¿qué te hace pensar que el padre de este muchacho había muerto? En ningún lugar de la Biblia dice que el padre estaba muerto. Él dijo: deja que lo entierre, no dijo está muerto. Él quería esperar, seguir a Jesús, después de haber tenido la posibilidad de primero enterrar a su padre. Estaba diciendo: no ahora, en unos años, después que entierra a mi padre. Lo más probable es que el padre fuera anciano, ya no fuese a vivir muchos años más, y el muchacho pensó: una vez que mi papá haya muerto, va a ser un buen momento para seguir a Jesús. Tal vez pensó que Jesús iba a seguir ahí los siguientes 50 años. Que Jesús lo iba a encontrar en 30 años predicando y enseñando. Que seguramente le quedaba mucho tiempo por delante. En 3 años más Jesús iba a estar en la cruz. Y él se habría perdido la oportunidad de caminar con él, siendo un contemporáneo para siempre. El joven no tenía idea de lo precisa y caduca que era la invitación. Y se perdió la oportunidad de su vida por una mortal frase que usamos mucho nosotros: déjame que primero. Es lo primero que hacemos nosotros: déjame que primero. Jesús viene a nosotros cuando somos jóvenes y nos dice: sígueme. Y decimos: sí, solo déjame que
que primero termine mis estudios. Pues estoy cursando ahora justo mi carrera, la que tanto me gustaba. Después te sigo. Después nos graduamos. Vuelve y dice, sígueme. Respondemos, sí, sí, sí. Pero déjame que primero encuentre un buen empleo. Y ahorre algo y me compre una casita. Una vez que tengo la casita, yo lo que quiero, como dice la mayoría, yo lo que quiero es que mis hijos tengan una casita. Que es disfrazar la excusa de reverencia, para que suene bien. Yo lo que quiero, no para mí, yo para mí no. Para mis hijos. Como si él va a dormir bajo un puente. Conseguimos el empleo, él vuelve. Y dice, sígueme. Y decimos, bueno, sí señor, te seguiré, pero primero deja que mis hijos terminen en la escuela, son chiquitos, quiero estar con ellos, no me quiero perder su infancia. Crecen los chicos, se van. Y el Señor vuelve y dice, sígueme. Y decimos, sí, 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 pero déjame que primero me jubile y una vez que me retire voy a tener mucho tiempo. Está bien, voy a ver los nietos, pero después voy a tener tiempo. Y pasan los años, más rápido de lo que esperamos. El joven se hace viejo, un día se le terminó la vida y un día baja nuestro cuerpo a la fosa cavada en la tierra y vamos a ser muchos los que no obedecimos el llamado de Dios. Entonces la tragedia más grande en el mundo es una vida desperdiciada. Cuando yo recuerdo que Dios le dice a Jeremías, desde antes que naciera yo te elegí, yo digo, entonces a todos nos pasa eso, desde antes que naciéramos nos eligió para algo. ¿Desperdiciar ese algo? Oh, por favor. La vida verdadera no tiene que ver con tener pulso, sino con hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos que ya están muertos en vida. Por eso dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia conmigo el reino de Dios. Todos sabemos quién eran los 12 discípulos, los que respondieron al llamado de Jesús. Pero me pregunto, ¿cuántos hubo que dijeron que no? Este joven podía haber sido el discípulo número 13. ¿Cómo no? Hasta podía haber habido un libro en la Biblia con su nombre. Su nombre podía haber sido uno de los que están escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero hasta hoy no sabemos cómo el tipo se llamaba. Solo conocemos que es un tipo que se perdió la oportunidad de su vida. Y todo por una fatídica frase, déjame que primero. Arreglo el crédito y después te sigo. Déjame que primero arregle este temita familiar. No, pero te quiero usar justamente porque estás pasando una prueba familiar y eres el que más va a entender a los que pasan la misma prueba. No. Déjame que primero arregle toda mi familia, así yo no puedo servir. Pero si yo quiero usar tu debilidad, porque ahí yo me voy a fortalecer. Te quiero usar para que entiendas a los que presentan quiebra, a los que están perdiendo la casa, porque tú estás pasando una crisis similar. Nadie como tú los va a entender, va a haber empatía. No. Déjame que primero salga de las deudas. Imagina que eres médico, el mejor médico del país, y hay una plaga mortal que arrasa la población, similar a lo que fue la más reciente pandemia. Muere gente a diestra, a siniestra, eres la única persona que da con la cura. La única persona que tiene las vacunas y las sabe aplicar. Corres al hospital, como corresponde a una persona de bien, para salvar a todos los que puedas, y de repente alguien te llama y te dice, soy de la funeraria, ¿nos ayuda a enterrar un par de muertos? ¿Qué dirías? No es que esté mal, pero si me pongo a enterrar muertos, dejo de salvar vidas. Estoy demasiado ocupado salvando vidas como para ponerme a enterrar los que ya no tienen solución. Entonces cuando Jesús llama nos está diciendo, respóndeme ahora, no, respóndeme el llamado en algún momento del año. El Señor dice, se trata de salvar vidas. Se pierden por día miles de vidas sin Cristo, que se van al infierno. El infierno es real. Y nosotros decimos, sí, en un momento este año te doy una respuesta. Él está esperando la respuesta ahora. Porque la obediencia demorada es desobediencia. Hay gente acá que tiene gente a su cargo. Díganme si la obediencia demorada no es desobediencia. Por favor, Juan, ¿me corres el automóvil de ahí? Sí, ya voy.
y lo corre 5 horas después. Y te dice, pero yo lo hice. Pero es desobediencia. Pero lo hice, sí, pero 5 horas más tarde. Entonces, la mejor amiga del enemigo es la postergación. El enemigo no te va a decir, predicarle a los inconversos está mal. Te va a decir, está muy bien, pero ahora no. Porque el diablo sabe que postergar la obediencia es desobediencia, gente. El enemigo sabe que el mañana nunca llega, especialmente para nosotros los hispanos. Y hay mucha gente que se ha perdido la salvación, no porque la rechazó, sino porque el enemigo los convenció de postergarla un poquito más. Arregla este problema y después vas a la iglesia. ¿Qué vas a ir así con todos estos líos? Convenció a los jóvenes de que les queda mucho tiempo por delante. A otros los convenció que esperaran a causa de algún pecado que no están dispuestos a soltar. No. Primero vamos a resolver este pecado, te dice el enemigo. Resuélvelo. Y después vas a tener tiempo de servir a Dios. Pero con este pecado no te atrevas a tocar las cosas santas. Y logra que postergues. Porque el enemigo sabe que no hay una oportunidad más ideal para seguir a Jesús que el momento justo en el que te llama. No sé si oíste algún predicador alguna vez decir, hoy es el día de la salvación. Generalmente los evangelistas solemos decir, hoy es el día de la salvación. Pero este versículo no existe en la Biblia. En realidad existe en 2 de Corintios 6:2, he aquí, ahora es el día de la salvación. No, hoy es el día. ¿Y qué sé yo? ¿Y antes de las 12? ¿Antes de brindar? No, ahora. Porque hoy es el día, no transmite la urgencia. Ahora. Entonces, si alguien se está ahogando, no necesitas que lo rescaten en algún momento del día de hoy. ¡Me ahogo! Ya va. Tenemos hasta las 12. No, ahora. Entonces, cuando Jesús llama, no está diciendo, respóndeme el llamado en algún momento de hoy. Y en algún mes del próximo 2024, respóndeme el llamado, ¿sí? Yo igual te dejo la llamada abierta. No. Él está esperando nuestra respuesta ahora. ¿Sí o no? Me está mirando diciendo, bueno, lo voy a pensar. ¡No! ¡Ahora! Tenemos el mandamiento más importante y más crítico de todos. Cuando los terroristas atacan un país, como fue, insisto, el 9/11, el fatídico 9/11, automáticamente el presidente de la República pasa por encima del Senado, pasa por encima de cualquier estructura gubernamental y se convierte en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto significa total autoridad para responder, porque está en guerra el país. No puede. Y vayan al Congreso, voy a poner una ley si es que atacamos, respondemos. No, urgente, estamos bajo fuego. Entonces, alrededor de nosotros mueren millones de personas. ¿Tenemos nosotros la respuesta para la plaga del pecado y la muerte? ¿Sí o no? Bueno, hay 3 que dijeron que sí. El resto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Mira, vos entendió el nene. Hay muchísimas buenas causas que requieren nuestra atención, pero hay ninguna más importante que el llamado a predicar el Evangelio. Entonces tenemos que dejar que los demás hagan las cosas buenas, mientras nosotros nos concentramos en la más importante de todas, que es ganar almas. No estamos llamados a sepultar los muertos, estamos llamados a resucitar a los muertos, a dar vida, a liberar de la cautividad, a traer la salvación. Ahora es el día de la salvación, ¿sí o no? En el último ADN le dije a los voluntarios, el que hicimos por streaming, le dije, yo llevo años metidos en la iglesia. Y te puedo asegurar que yo no me metí en esto para bautizar a los hijos los creyentes, que van creciendo, casar a unos cuantos más, oficiar un par de funerales. Yo estoy en esto por la gran comisión, es lo que a mí me fascinó a los 7, 8 años de edad.
cuando estuve en una campaña de Gigi Ávila y lo veía predicar en un estadio llamado Atlanta, en Buenos Aires. Y yo dije, si algún día Dios, no sé, me da el privilegio de prestarme los oídos de la gente, todo el ministerio va a girar hasta el último día en salvar gente. Y en River todo lo que hacemos está conectado con un alma. El evangelismo es parte de nuestro manual de estilo. No somos una iglesia de grupos pequeños, o fundamentado en estudios bíblicos, o llena de actividades internas. No somos una iglesia que genera música novedosa. Nosotros no somos ni Bethel ni Elevation, con el mayor respeto que me merece y me encantan, pero no somos una iglesia que trae muchos invitados, que hace congresos proféticos, que tiene varias reuniones semanales. Todo eso está muy bien, pero nosotros no somos eso. Starbucks no vende hamburguesa ni vende asado argentino, aunque serían millonarios vendiendo lo último, pero no lo hacen. Muchos me dicen, ya que llega tanta gente a River, ¿por qué no agregan más actividad? Y yo respondo, una de las razones quizá por la que llega tanta gente es porque no agregamos más actividades. Somos de la filosofía, si no está roto, no lo arregles. Nuestro propósito es salvar gente. A eso nos dedicamos. Somos el escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras. Cuando no hay plan, eres el plan. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Y nosotros, por lo general, especialmente para estas fechas, estamos esperando el nuevo plan para el año. Señor, dame un plan, dame una resolución, dame un proyecto. Pero en realidad nosotros somos ese plan. Nosotros esperamos un plano y Dios dice, no, tú eres el plano. Por eso yo insisto con la pregunta, ¿qué es lo que nos hace llorar, sufrir, ayunar, tener una visión y querer actuar en consecuencia de lo que sentimos? Porque llorar podemos llorar todos. Para Nehemías lo que lo conmovió fue ver el muro destruido de su patria. Pero uno de los errores que solemos cometer, por eso quiero ser muy práctico en esto, es que creemos que Dios nos va a llamar a hacer algo si es que nos merecemos, o mejor dicho, cuando nos merezcamos tener un llamado. O sea, cuando creamos que tenemos la capacidad o estamos calificados, ahí Él nos va a llamar. Pero por lo general lo que nos hace llorar tiene que ver con áreas de nuestra propia debilidad, no de nuestra fortaleza. Por ejemplo, si luchaste mucho tiempo con la pornografía, es muy posible que Dios te dé una carga por hombres y mujeres que están luchando con eso. Porque nadie como tú los vas a entender. Otro que nunca luchó con la pornografía le parece una bobería. Dice, pero mirad esa estupidez. Pero si estuviste preso, lo más probable que ese sea tu motor o tu catalizador o lo que te promueva a querer hacer algo. Si atravesaste una crisis matrimonial, es muy posible que Dios te dé una carga por los matrimonios que están rotos. Porque pocos lo ven como tú. Pocos entienden tan bien una crisis matrimonial sin juzgarlos. El que nunca pasó la crisis o el que la disimuló o el que no la quiere ver va a decir, hermano, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En el nombre de Jesús reprenda ahora. ¡Demonio! Reprende y ya está. El que la pasó dice, no, es un poquito más complicado que una reprensión. No es cuestión de orar por tu marido cuando duerme. Hay más que eso. O por tu mujer. Tal vez tu carga es por las familias. Porque provienes de un hogar disfuncional y sabes lo que se siente. Tal vez tu carga sea por los pobres, porque recuerdas lo que es irte a la cama con hambre o con incertidumbre por las deudas. Entonces tú dices, no, yo sé, yo no me olvido. Puede que esté en este caso de este lado de la frontera, en la Unión Americana, pero yo no me olvido lo que es el compartir un burrito entre 10 o una empanada argentina entre 4. Yo no me olvido. Quizás tu carga sea por los jóvenes que están luchando por su identidad,
porque lo viviste en carne propia y no eres de esos adultos que se olvidan que alguna vez fueron jóvenes y lucharon con esas cosas. O tal vez, quizá, lo que te quita el sueño es la política de tu país. Estás harto de los nuevos canallas que van ocupando el sillón presidencial. O tu carga puede ser una de las mías. Una de las mías es quitar la cautividad mental del legalismo. Nada me hace mejor, porque yo vengo de ahí. Entonces yo sé lo que es sentir el peso de los grilletes y las cadenas de la religión. Y cuando yo puedo ayudar a que alguien abra la mente y quitarse la cautividad mental, siento lo mismo que un predicador que dice, deje y abandone su silla de ruedas. Para mí alguien que me dice, wow, veo a Jesús con ojos nuevos, Él me ama. Yo digo, wow, siento lo mismo que los predicadores de milagro dicen, corra para allá, haga lo que no podía hacer, agáchese abuela. Yo siento lo mismo. Digo, a ver, haz lo que no podía hacer. Y ahora me río, ríase. O sea, nuestra carga puede ser tan lejana como una remota aldea en Uganda o tan cercana como nuestro propio vecindario. Ahora, es probable que haya gente que me diga, yo no tengo ninguna carga. Estoy pensando si hoy comemos pollo o... Mi respuesta es, si no tienes una carga, no estás viendo, no estás mirando. Si no ves ningún problema que lacera tu corazón, es que estás caminando por la vida con los ojos cerrados. Si es así, no necesitas una carga, necesitas abrir los ojos. Porque si no tienes carga por nada y por nadie, vives en una burbuja, estás demasiado cómodo a lo mejor. Y en vez de un llamado, en cualquier momento, Dios me dice, recibe esta palabra, colócala en la nevera, haz un cartelito, Dios te va a dar una hermosa patada en el trasero. Si no hay una carga real, Dios va a decir, bueno, te voy a quitar un poco de comodidad, tal vez recuerdes de dónde vienes. Tal vez recuerdes por qué yo te permití vivir lo que viviste para que ayudes a gente que ahora está viviendo lo mismo. Porque solemos ser desmemoriados y olvidarnos rápido de dónde Dios nos sacó. Ahora bien, si la carga que sentimos es por el hecho solo de predicar o de servir, o como algunos que dicen, yo me quiero poner una iglesia o viajar por el mundo, eso es una realización personal. Cuando Jesús le hace un desayuno a Pedro después de la traición, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le señalan los pescados y dice, ¿me amas más que estos? Pedro contesta tímidamente, tú sabes que yo te quiero. Y el Señor le responde, apacienta mis corderos. Fíjate que Jesús no le dijo, Simón Pedro, ¿amas a mis corderos? Y entonces, conforme la respuesta, bueno, si los amas, alimenta a mis corderos. No, Jesús le preguntó, ¿me amas? Porque el ministerio de Pedro a los corderos tenía que ser motivado por su amor a Cristo, no por amor a los corderos. ¿Me siguen, sí o no? ¿Amas a Jesús? Es la pregunta clave. Y eso debería bastarnos para que ofreciéramos la vida al servicio de nuestro Rey. Señor, yo te amo. Por eso te quiero obedecer. Lo que quieras que haga en el 2024, lo voy a hacer. Porque yo te quiero obedecer. Entonces, grábate esto. Cuando no hay plan, eres el plan. Cuando no hay plan, soy el plan. Y Dios quiere hacer algo conmigo. Si es que lo amo. Porque a veces pensamos que uno ama a la gente más que Dios. Y tenemos que orar para convencerlo a Dios que salve gente. Señor, amo a la gente, no como tú que no lo amas. Pensamos que nosotros amamos más a la gente que Dios. Y que hay que convencerlo a Él. Que dice, bueno, está bien. Voy a salvar a tu cuñado. No es así. Porque nosotros no subimos a la cruz por nadie. Es el Señor que murió por los pecados de la gente. Entonces, amas a Jesús, apacienta a los corderos. Entonces, conocer la voluntad de Dios es una cosa. Hacerla es otra cosa distinta. No sirve de nada conocer la voluntad de Dios para este nuevo año.
quiero que Dios me dé un decreto para este nuevo año y saber qué es lo que quiere. Si uno no está dispuesto a obedecer, ¿para qué uno quiere saber? Creo que Dios les va a decir a algunos, ¿para qué me estás pidiendo otra vez qué tengo para el nuevo año si no obedeciste lo de hace 3 años anteriores? Entonces hay muchos que no son efectivos, que no dan fruto, no porque no tengan dones, talentos, sino porque son perezosos, que no vienen al caso, no son ustedes, pero sí muchos de los que me están mirando y los del otro servicio, que son perezosos. El escritor de los Proverbios, Proverbio 24, dice que pasó por el campo de un perezoso. Proverbio 24 está esta historia. Y vio un campo lleno de espinas y malezas que cubrían el suelo y se tragaban las paredes de una casa que estaba en ruinas. Proverbios 24, 32 dice Salomón, guardé en mi corazón lo observado y saqué de esto una lección. Un corto sueño, otra breve siesta, otra siesta más, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Los enemigos de este hombre no eran ladrones, era su falta de esfuerzo, su falta de acción. Se ve que el tipo se sentaba en la mecedora a pedir la voluntad de Dios. Y el problema es que nadie se cree perezoso. Es más, todos están diciendo, ay, menos mal, esto le vendría bien a... Pero nadie se cree perezoso. Si yo ahora mismo hiciera una encuesta y preguntara quién es perezoso, todos me dirían, no, tengo otros defectos, pero yo vivo trabajando. Sin embargo, uno puede estar demasiado ocupado y aún así ser perezoso porque está eludiendo una orden de Dios. Entonces tenemos que reconocer que uno de los grandes defectos hispanos es que somos expertos postergadores crónicos, eternos procrastinadores. El ahorita no es patrimonio de México nomás, ¿eh? Hay otros que no dicen ahorita, pero dicen, sí, ya voy. Pagamos nuestros impuestos en la fecha límite. Esperamos el último día para hacer las compras de Navidad. Y eso lo traemos desde que éramos chicos, desde que esperábamos el domingo a la noche para hacer la tarea que debíamos presentar el lunes en la escuela. No, descanso el fin de semana y el domingo rápido lo hago. Lo curioso es que no nos sentimos que somos perezosos, pero vivimos demasiado ocupados, por eso no lo sentimos. Pero no somos efectivos porque no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Entonces usted dirá, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay un asunto urgente que nos convoca esta mañana y nos convocó todo el año, que es la salvación de los perdidos. Otra excusa. No, ya sé que Dios quiere algo para este año, pero no tengo los recursos. Yo llevo 40 años casi predicando. Yo sé que parezco de 30 y pico, pero... Y las visiones más audaces, las más grandiosas, cuando no había visto $1 en mi vida. Dios nunca se basó en mi dinero o en mi escaso presupuesto. Dios no es pobre, Dios no necesita nada. Bueno, una que entendió que Dios no es pobre, mira. Me decepcionan, ¿eh? Cuando Dios ordena algo, Dios siempre paga por ello. Jamás va a esperar que nosotros financiemos su voluntad con nuestro bolsillo. Cuando Dios quiere algo, no pregunta cuánto cuesta. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios, aleluya. El costo no es problema. La única cosa que determina lo que Dios puede hacer o no es nuestra disposición a creerle y obedecerle. Entonces la voluntad de Dios no está regulada por nuestro bolsillo, por nuestro dinero. Dios es un Dios informado que cuando te envía, sabe cuánto cuesta. Y Él va a proveer. Tú dices, pero no me proveyó, porque no te va a proveer antes que obedezcas. Estas señales seguirán a los que creen, no que los que creen siguen las señales. Entonces nosotros decimos, si esto es de Dios, dame una señal. No, créeme y las señales te van a seguir. No podemos poner el carro delante del caballo.
Estas señales seguirán a los que crean. Cree lo que te mandó Dios. Y alguien está diciendo, pero yo no recibí una palabra profética. ¡Ahí está! Vayan y anuncien. Falta que diga cabezón, que está en River. Vaya y anuncien. Ve y anuncia, obedece, ¿sí o no? Entonces, otros dicen, bueno, pero tampoco es así nomás. No estoy a la altura. Miremos a los discípulos. Jesús no se paró en la puerta de la Universidad de Jerusalén y los agarró a la salida. Y que yo sepa, no eran las mentes más brillantes de la sinagoga. Él fue a los puertos pesqueros y eligió, para decirlo elegantemente, a unos tipos bastante brutos. Y esa destartalada cuadrilla de laicos poco instruidos no era la crema de la sociedad, pero Jesús hizo un trato con ellos. Dijo, si me siguen, yo los haré pescadores de hombres. Ese es el mismo trato que se mantiene hasta la fecha con nosotros. Si lo seguimos, Él nos hará. Entonces, seguir a Jesús es simple. ¿Viste cuando dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga? Es porque nosotros no necesitamos conocer el camino. A mí me fascina que yo no tengo que hacer los milagros. Yo no tengo que ser el Salvador. Seguir a Jesús no significa que tenemos que ser los sanadores. Nuestro único trabajo consiste en no poner excusas y en hacer lo que diga que hagamos. No hay alternativa a la obediencia. Cuando Dios habla hay solo una respuesta adecuada. Obediencia inmediata sin cuestionamiento. Mira, toda la creación, las galaxias, los planetas, las mareas, la naturaleza, dice la palabra que obedece a sus órdenes. Todo excepto nosotros. Una dijo, amén, sí, pero de las galaxias, no vos. Ahí está Dios el día de la creación. Mira las estrellas que podrían tragarse a 1000 soles nuestros. Y las mira y dice, estrellas, ustedes, muévanse a este sitio. Empiecen en este orden a moverse en círculo exactamente como yo se los digo hasta que les mande a hacer otra cosa. Y todas las estrellas obedecen. Le dice, planetas, levántense y giren en sus órbitas y galaxias asignadas. Fórmense de la manera que los estoy ordenando y haz lo que tengan que hacer, hagan lo que tengan que hacer hasta que yo les diga otra cosa. Mira los océanos y le dice, sus cauces van a llegar hasta ahí, no más de ahí. Y los mares obedecen. Luego te mira a ti y te dice, sígueme. Ahorita. Pero déjame que primero. Y hay mucha gente que ha estado orando por la voluntad de Dios, estudiando su palabra, buscando su voluntad para este año. Y Dios ya ha hablado. A nosotros no nos vino un ángel a decir, salgan a repartir comida en la pandemia. Dijo, denle vosotros de comer. Pero no lo dijo un profeta. O mejor dicho, sí, pero no un profeta contemporáneo. ¿Estaba escrito acá? ¿Lo dijo el Señor? River no necesita que venga un predicador a decir, pues que viene un tiempo, yo declaro que el 2024 se viene algo poderoso, se viene, toma tu carro del año, porque no va a pasar. La única orden que está ahí, vayan y prediquen, cabeza de termo, cabeza de zapallo, vayan y prediquen. No hay otra cosa. Dios ha hablado, falta que obedezcamos. Entonces cuando me dicen, dando los tips para saber qué hizo River, cómo creció, no podemos obedecer lo que está escrito. Porque el no obedecer se llama rebeldía, y la rebeldía bloquea las bendiciones de Dios. De hecho, si uno no quiere obedecer, ni la Biblia lo ayuda. Ni orar todo el día. Si uno no quiere obedecer, ¿de qué sirve orar todo el día si uno no obedece? Entonces lo único que necesita el Señor es lo que cualquier buen líder necesita.
que hagamos caso, punto. Como aquel gerente que se puso a contratar gente y uno decía, yo manejo computadoras, yo manejo multimedia, yo tengo un posgrado en tal lado, y él lo único que quería escuchar la frase, yo sé hacer caso. Hay un momento que uno necesita gente que haga caso, no que se ponga a debatir, a esgrimir la teología, hacer caso. Mientras que algunos están orando por la voluntad de Dios, otros vienen y la hacen. Eso somos nosotros. Entonces, si sientes el dolor de una carga, pero no has actuado, tienes que entender que estás desobedeciendo a Dios. El apóstol Pablo expresó en Hechos 26:19, no fui rebelde a la visión celestial. Uno puede tener una visión y ser rebelde. Ahora, ¿obedecerlo es fácil? No, nunca dijo el Señor que va a ser fácil. Uno necesita tomar ánimo en las palabras de Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué diría eso? Porque hacer el bien cansa. A veces uno se siente como el profeta Elías, que es el único que tiene la verdad, y no es así. Porque tu carga podría ser a incrédulos, a pobres, a indigentes, a huérfanos, a homosexuales, a familias, a niños, a jóvenes que luchan por encontrar su identidad sexual, rupturas en la sociedad, por el gobierno. Como dije, mi carga y mi llamado es el evangelismo y quitar cautividad mental. Pero para serte muy honesto y muy sincero, a esta altura de la vida tenemos confianza. Yo todos los años a esta altura tengo ganas de dejar todo. Viste que los pastores te dicen, es cuando más hay que tomar fuerza, pero yo a veces tengo ganas de decir, ya la acabo. Y usted dice, ¿de cuándo te pasa? De siempre, por décadas. A esta altura, llego a estas fechas con muchas ganas de irme a vivir al Tíbet.